Amados hermanos en Cristo, hoy llegamos a la séptima bienaventuranza. El texto lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo que dice, Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. El término hijos en este pasaje incluye tanto a varones como a mujeres. Se refiere a todos los hijos de Dios. Una pregunta, ¿todos somos hijos e hijas de Dios? El versículo de hoy nos dice que los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Entonces, si no tiene paz en su vida, si se irrita con frecuencia, se enoja, discute o tiene conflictos con otros, eso querrá decir que no es hijo de Dios. Y es porque la Escritura señala que los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, no podemos entrar al cielo. Eso sí sería un gran problema. Sin embargo, la Biblia añade una esperanzadora observación. La leemos en el capítulo 1 de Juan y dice, Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y en la carta a los Gálatas se nos recuerda, porque todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Así que, tal como mencionan estos pasajes, si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y ha recibido al Espíritu Santo, entonces ya es hijo o hija de Dios. El término hijos de Dios en esta bienaventuranza tiene un significado espiritual más profundo que simplemente referirse a los que ya son salvos. Espero que, a través de este mensaje, llegue a comprender el verdadero significado espiritual de esta séptima bienaventuranza y reciba la bendición de ser llamado Hijo de Dios. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en nuestra ofrenda de paz entre Dios y nosotros. Él nos reconcilió con Dios, haciéndose él mismo el perfecto sacrificio por los pecadores. Cuando el primer hombre, Adán, desobedeció a Dios y pecó, el pecado entró en el mundo y se transmitió a todos sus descendientes. De ahí que todos nacieron con pecado. Eso levantó un muro que separaba a todo ser humano de Dios. Como dice el capítulo 1 de Colosenses, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, es decir, todos estábamos lejos de Dios. Los inconversos no creen en Dios, no reconocen al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías. Pero no solo se trata de que no creen, sino de que viven practicando el pecado y la maldad que Dios aborrece. El pecado y la maldad son propios de la naturaleza del maligno, y quienes viven siguiendo esa naturaleza se convierten sin darse cuenta en enemigos de Dios. Sin embargo, Jesús, que no tenía pecado, fue clavado en la cruz para derribar ese muro de pecado entre Dios y nosotros y reconciliarnos con el Padre. Y en el versículo previo añade, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Jesús, como el sacrificio expiatorio perfecto, perdonó nuestros pecados y trajo paz entre nosotros, que éramos pecadores, y Dios. Así como el Señor vino a esta tierra en forma humana y cumplió perfectamente el cometido de ser hacedor de paz, siendo plenamente reconocido como el Hijo de Dios, de la misma manera, cuando procuramos la paz, como lo hizo el Señor, también seremos identificados como hijos de Dios. No obstante, aunque todos los creyentes son salvos y son hijos de Dios, no todos tienen la misma posición delante de Él. Piense en una familia con varios hijos. No todos ocupan la misma posición. Por ejemplo, el príncipe heredero no ocupa la misma posición que los demás hijos del rey. En la época de las dinastías en Corea, el príncipe heredero, es decir, el futuro rey, vivía en el palacio y gozaba de honor y autoridad, mientras que los otros hijos, aunque seguían siendo hijos del rey, al llegar a cierta edad y casarse, vivían fuera del palacio como cualquier otro súbdito más. Del mismo modo, los padres suelen tener un hijo más cercano a ellos, el que más se asemeja a su carácter. El más obediente, amoroso y que refleja el corazón de los padres.
Entre los hijos de Dios, entre los que ya son salvos, también encontramos diferencias. Hay quienes conocen el corazón del Padre y hay quienes no lo conocen tanto. Hay algunos que se asemejan al Señor, que desechan el pecado con rapidez y obedecen la palabra sin objetar. Y hay otros que dicen creer, pero pasa el tiempo y no dejan el pecado. Por el contrario, entristecen el corazón de Dios una y otra vez por su desobediencia. La medida del amor que experimentamos de Dios depende de cuánto reflejemos el corazón del Señor Jesús en nuestro diario vivir. Los hijos de Dios que se menciona en esta bienaventuranza se refiere a aquellos que se alinean plenamente con el corazón del Padre, como Jesús, el Hijo de Dios. Quienes actúan como el Señor, que dio su vida por las almas y obedeció a Dios hasta la muerte en la cruz. Esos son los que provocan la paz y son llamados verdaderos hijos de Dios. Cuando vivimos como hacedores de paz, podemos participar de la autoridad espiritual y del poder que Jesús tuvo como Hijo de Dios. Nuestras oraciones serán respondidas. Así como Jesús manifestó el poder de Dios, nosotros también podremos manifestarlo. Así como los espíritus malignos temblaban al ver a Jesús, también temblarán ante nosotros y se someterán a la autoridad de su palabra que proclamamos. Y en un futuro no muy lejano, podremos llegar a la ciudad de gloria, la nueva Jerusalén, donde habita el Señor, y disfrutaremos del honor y gloria, reservada para los verdaderos hijos de Dios. Hermanos, ¿fomentan ustedes la paz? ¿Son hacedores de paz? Cuando está en un grupo de personas, ¿su presencia trae paz y armonía? ¿O más bien provoca problemas y discusiones? Si cree en Dios y conoce la palabra, no causará conflictos ni romperá la paz con mala intención. Pero como aún no está completamente perfeccionado y todavía le queda algo de autojusticia y criterio propio, podrá incomodar a otros sin darse cuenta. Por eso deberá reflexionar sobre su vida interior, su carácter y comportamiento. Cuando está con otras personas, ¿es usted quien se adapta a ellos o son ellos quienes tienen que adecuarse a usted? Hermano, siempre deberá examinar su actitud y reflexionar si está siendo considerado con los demás, si toma en cuenta sus gustos y preferencias y si se esfuerza por convenir con ellos. También indague si es usted quien hace difícil la labor para otros porque quiere imponer su propio criterio o porque exige que todo se haga a su manera. Cuando tiene que cumplir con ciertas metas y está bajo presión y quiere que todo se haga como lo desea, aunque los demás terminen ajustándose a sus exigencias, simplemente lo harán porque ocupa un cargo o posición superior. Esto no significa que esté siendo considerado con quienes están bajo su responsabilidad. Piense en esto. ¿Insiste usted en que solo su opinión es la correcta y sigue adelante a pesar de que los demás se sienten maltratados o destratados o que no pueden sobrellevar la tarea? ¿Exige obediencia simplemente porque es mayor en edad o porque ostenta un cargo? A través del obrar del Espíritu Santo, podrá evaluar, al menos en cierta medida, si realmente está siendo un hacedor de paz. En casa, si usted vive con sus padres, le pregunto, ¿espera que siempre sean ellos quienes lo complazcan en todo? ¿O es usted quien se esfuerza por conocer lo que ellos desean y se adapta a sus gustos? Los estudiantes y los jóvenes también deben reflexionar sobre esto. Tal vez piensen que como no ocupan un cargo importante en la iglesia, esto no se aplica a ellos. Si siempre impone su opinión, si no se adecúa a otros, si no son ellos los que tienen que adaptarse a usted, entonces no estará promoviendo la paz. Podrá parecer que no hay conflicto porque los demás se acomodan a usted, pero eso no significa que esté siendo un hacedor de paz. Incluso si otros se adaptan y no surge conflicto, lo más probable es que usted siga insistiendo en su propio criterio. No será humilde al servir a los demás. Por favor, examine esto en su servicio en la iglesia y en su vida en general. El capítulo 12 de Hebreos nos dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aun cuando sus intenciones, palabras o acciones parezcan correctas, es importante buscar siempre la paz y la santidad.
Si es motivo de incomodidad o conflicto para otros, tal vez haya algo en su corazón que no agrade a Dios. Ahora veamos cómo podemos llegar a ser verdaderos hacedores de paz. Primero, para ser un hacedor de paz, deberá estar en paz con Dios y en paz consigo mismo. Lo más importante que debe lograr es la paz con Dios y luego la paz interior. Estar en paz con Dios significa no levantar ningún muro de pecado que lo separe de Él. Nuestro Señor, que no tenía pecado, mediante su crucifixión derribó ese muro que nos separaba del Padre. Sin embargo, aunque confiese creer en esto, si persiste en practicar el pecado, ese muro permanecerá y no estará en paz con Dios. En la primera carta del apóstol Juan leemos: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego de leer este pasaje, le pregunto, ¿cree que solamente aceptar a Jesucristo como su Salvador bastará para quedar limpio de todo pecado? La palabra de Dios enseña que si camina en la luz, esto es, si vive por su palabra, entonces será limpio de todo pecado. Esto significa que vivir conforme a la palabra de Dios y no practicar el pecado es la primera condición para ser un hacedor de paz. Para estar en paz con Dios, que es lo fundamental, no deberá levantar un muro de pecado que lo separe de Él. Es decir, no deberá pecar, sino andar en la luz, esto es, en la verdad. Luego, la paz consigo mismo se logra cuando se despoja de la maldad de su corazón y persevera obedeciendo los deseos del Espíritu Santo. Mientras no deseche el pecado y la maldad del corazón, estas tendencias podrán manifestarse en cualquier momento. Y entonces sufrirá porque no tendrá paz en su interior. Por ejemplo, cuando acepta al Señor como su Salvador y se da cuenta que todavía guarda resentimiento contra otra persona, le pregunto, ¿acaso tendrá paz en su interior? Claro que no. No se sentirá nada bien. Al contrario, estará triste y contrariado porque el Espíritu Santo habita en usted. El mismo Espíritu le dirá que debe procurar la paz, tal como el Señor Jesús lo hizo. Sin embargo, mientras guarde malos sentimientos, su corazón no estará en paz, más bien estará inquieto. No obstante, si se despoja de todo odio y cultiva bondad y el amor, se sentirá aliviado. Incluso si alguien lo insulta o lo agrede, no pagará mal por mal. Para llegar a esto, deberá tener dominio propio y a la vez, con la misma entrega y pasión con la que procura estar en paz con Dios, desechar el pecado y la maldad que hay en su interior. Al salir en victoria de esta confrontación espiritual contra el pecado y vivir conforme a la palabra de verdad bajo la guía del Espíritu Santo, alcanzará la paz interior. Y eso lo capacitará también para estar en paz con los demás. En segundo lugar, para ser un hacedor de paz, deberá cultivar bondad en su corazón. El capítulo 12 de Mateo nos dice: no contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Ser bondadoso significa no discutir, no ser orgulloso ni exaltarse a uno mismo, no tratar de llamar la atención con actitudes estentorias o rimbombantes. Alguien bondadoso amará incluso al malvado y al débil en la fe, tal como esa caña quebrada o esa mecha que apenas humea, y buscará su bienestar. Cuando sirve en algún ministerio en la iglesia, pensará en el corazón de los demás y los tratará con gentileza y amabilidad. A veces, entre los servidores, hay quienes aman a Dios y sirven con pasión, pero se sienten tristes cuando no hay paz a su alrededor. Conocen la verdad y no desean causar conflictos, pero no logran entender por qué constantemente ocurren problemas. Y eso los angustia. Cuando se ocupan de alguna tarea que puede ayudar al reino de Dios, se lanzan con fervor a hacerla. Sin embargo, en algunas ocasiones esta actitud podrá causar incomodidad o resistencia en otros. Aún así, piensan que, por el bien del reino de Dios, hay cosas que algunos deben soportar, aunque les resulte incómodo. Incluso creen que, si ellos estuvieran en esa posición, fácilmente soportarían ese malestar.
Por eso, si hay opiniones contrarias o sentimientos de incomodidad, igualmente eligen lo que ellos consideran mejor para la obra de Dios y siguen hacia adelante sin tener en cuenta a los demás. Pero, ¿cómo vería esa actitud nuestro Señor, quien no quebraba la caña cascada ni apagaba la mecha que apenas ardía? Aunque el Señor apreciaría el celo por el reino de Dios, también se entristecería con aquellas almas que resultan heridas en ese proceso. Dios no solo desea que hagamos grandes obras para su reino, anhela aún más que entendamos su corazón y lo reflejemos en nuestra vida. Mientras algo no contradiga la verdad, debemos considerar a aquellos cuya fe es débil y buscar la paz con todos, porque eso está más en sintonía con el corazón del Padre. En tercer lugar, para ser un hacedor de paz, debe buscar el beneficio de los demás y no el suyo propio. Les doy un ejemplo. El capítulo 13 de Génesis narra la disputa que surgió entre los pastores de Abraham y los de Lot. Al vivir con Abraham, Dios también bendijo a Lot, y el ganado de ambos creció enormemente. No había suficiente agua ni campos fértiles para alimentar a tanto ganado, lo que hizo que los pastores de ambos discutieran. Entonces llegó el momento de separarse y decidir dónde radicaría cada uno. De acuerdo con el orden natural de respeto y jerarquía, Abraham era el mayor y Lot era su sobrino, y además Lot había sido bendecido por causa de Abraham. Por eso, el derecho a escoger primero la mejor tierra le correspondía a Abraham. Sin embargo, Abraham no reclamó ese derecho, más bien dejó que su sobrino eligiera primero. Y en este pasaje de Génesis, Abraham le dice a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot escogió la tierra que más le convenía, es decir, la tierra más fértil que estaba al oriente. ¿Acaso Abraham se sintió ofendido porque Lot tomó la mejor tierra, habiéndole dejado él escoger primero? ¿Acaso se quejó? Si Abraham no se hubiera despojado de todo egoísmo y de buscar su propio beneficio y solo hubiese fingido ceder, entonces no hubiera habido verdadera paz. No obstante, el patriarca deseaba de corazón que Lot escogiera la mejor tierra, y al buscar la paz, Dios lo bendijo aún más. Alguien así hace lo que el Señor Jesús enseñó en el capítulo 5 de Mateo. Al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Y como menciona ese mismo capítulo, al amar a sus enemigos y orar por quienes lo persiguen, llegará a ser verdadero hijo de Dios. Incluso el Señor Jesús, mientras estaba siendo clavado en la cruz, oró para que Dios perdonara a quienes lo estaban crucificando. La verdadera paz solo llega cuando de todo corazón ama a sus enemigos y busca el bien de los demás. Así llegará a la mejor morada en el reino de los cielos como verdadero hijo de Dios. En cuarto lugar, para ser un hacedor de paz, debe negarse a sí mismo y ser ese grano de trigo que muere para bendecir a otros. Hermano, cada uno tiene una diferente medida de fe, una distinta forma de pensar y conceptos o sesgos propios de autojusticia. El carácter con el que cada uno nace, su crianza y sus costumbres son igualmente diferentes. De ahí que lo que cada uno considera como correcto, o lo que le gusta, o le parece aceptable, también difiere el uno del otro. Como cada persona tiene diferente estándar o modelo a seguir, si alguien insiste en que su opinión es la única correcta y que la del otro está equivocada, buscando imponer lo que quiere, no será posible mantener un ambiente de paz. Aun si tiene razón, deberá estar dispuesto a sacrificarse aun si eso le cause cierta incomodidad. Solo así podrá ser un agente que provoque la paz. Por ejemplo, pensemos en dos personas que comparten la misma habitación. Una de ellas es ordenada y le gusta la limpieza, mientras que la otra es todo lo opuesto. Lo correcto sería que la que es desordenada cambiara. No obstante, la primera intenta que la segunda corrija ese mal hábito porque le molesta ver el desorden y no se siente a gusto. Sin embargo, si la que es desorganizada siguiera igual, la otra se incomodaría, se sentiría herida
y quizás terminaría expresando su molestia de alguna manera visible. Eso dará oportunidad para que Satanás obre en esa situación. Y aun si la que es desordenada reconociera su error, lo más probable es que la primera continuara resentida. Entonces surgirán conflictos. Por cierto, la limpieza y el orden son agradables ante Dios. No obstante, si por eso hay roces, molestias o contiendas, eso tampoco agradará al Señor. En ese caso, sería mejor que la que es ordenada recogiera el desorden de la otra, soportara la incomodidad, esperara con paciencia a que cambie y así habrá logrado un entorno de paz. Esto es ser un hacedor de paz. Con esto concluyo. Hoy hemos visto lo que significa ser un hacedor o provocador de paz. Cuando somos portadores de paz, viviendo una vida intachable, los demás verán y reconocerán que somos hijos de Dios, que reflejamos su imagen y su carácter. En los tiempos antiguos, un príncipe heredero disfrutaba de gran honra y gloria. De igual forma, nosotros como verdaderos hijos de Dios recibiremos honor y bendición. Cuando hace las cosas que son agradables a Dios, Él le concederá los deseos de su corazón. Incluso sin que busque exaltarse, Dios mismo lo enaltecerá ante los demás. Y, tal como dice la Escritura, los ángeles lo servirán y honrarán. Hermanos, ¿saben cuál es mi deseo? Es que lleguen a reflejar el corazón del Señor en todas las áreas de su vida, que el Dios de paz ponga en su corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que cada uno sea un hacedor de paz en todo lugar a donde vaya. Oro en el nombre del Señor para que los demás vean en usted un verdadero Hijo de Dios y así disfrute de su gloria y de su poder y llegue a la mejor morada en el reino de los cielos, la Nueva Jerusalén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores,
Espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.